Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Excelencia Organizacional con Lean Six Sigma 4.0. Hoy tengo el honor de conversar con una de las personas más brillantes en el mundo de la innovación y la inteligencia artificial aplicada a los negocios, Gilbert Mizrahi, que él es innovador en AI, es autor, emprendedor y también estratega de crecimiento. Gilbert ha dedicado su carrera a conectar la inteligencia artificial generativa con la creación de verdadero valor empresarial. Y hoy exploraremos cómo los líderes pueden aprovechar esta revolución tecnológica para transformar sus organizaciones. Así que bienvenido, Gilbert. Es un honor tenerte en el programa y pues aprender de ti y saber qué haces, cómo lo haces. Estamos súper interesados. Muchísimas gracias. Y no sé si para comenzar, pues tú quieres decirnos quién es Gilbert Mizrahi en tus propias palabras. Claro, primero que todo, Luis, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Pues es un honor, obviamente. Eh, y bueno, ¿quién soy yo? Pues yo me considero un estratega, primero que todo, un emprendedor, también soy un autor, publiqué un libro hace menos de 2 años y me considero un catalizador de innovación. O sea, básicamente en este momento lo que hago es construir puentes entre el potencial increíble que tiene la inteligencia artificial generativa y la creación de valor real y medible para las empresas. Pero siempre mi enfoque es pragmático. Busco traducir la complejidad tecnológica en estrategias de negocio que sean accionables y generen realmente un impacto tangible. Buenísimo. Excelente. Y eso es lo que queremos aprender de ti, es pues que tú que has construido una trayectoria muy interesante como catalizador, innovador en la inteligencia artificial, que es un tema que pues antes se hablaba así como un tabú, como algo que está muy lejos por venir y ahora ya es parte de nuestra vida, ya no es algo opcional ni siquiera. Así que pues yo quisiera preguntarte, ¿cómo describirías lo que realmente haces y cómo impactas a las organizaciones con la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que mi labor consiste en desmitificar la inteligencia artificial para los líderes y ayudarlos a navegar esa transformación. Eh, lo que realmente hago es ayudarle a los líderes de las organizaciones a contestar una pregunta clave. ¿Cómo pasamos del wow tecnológico al win del negocio? ¿Sí? Eh, pues todo el mundo, todas las empresas dicen, no, me tengo que meter en AI, me tengo que meter en inteligencia artificial, pero muchas están impulsadas a hacerlo sencillamente porque es el wow, es la moda, si no lo hago me quedo atrás, pero no tienen una estrategia clara de cómo hacerlo y al mismo tiempo tienen miedo de cómo hacerlo. Entonces, por un lado dicen hay que hacerlo y por otro lado se frenan. Entonces, mi labor es un poco a eso. Entonces, eh, ¿cómo identifico o mi impacto se manifiesta en 3 áreas? Ayudarles a optimizar procesos para liberar el talento humano de tareas repetitivas, identificar cómo la inteligencia artificial puede crear modelos de negocios completamente nuevos y fomentar una cultura de innovación que abrace la tecnología no solo como una amenaza, no como una amenaza, no solo, sino, no como una amenaza, sino como un socio para potenciar nuevas capacidades. Ya, genial, genial. ¿Y qué fue lo que te inspiró a dedicarte a atender estos puentes entre el wow y la práctica, que viene siendo ya la inteligencia artificial generativa, ya sobre todo para la creación de valor en las empresas? Bueno, yo creo que en el fondo siempre me he considerado un problem solver, un solucionador de problemas. Desde mis inicios como emprendedor y en cualquier trabajo que he hecho, siempre he mirado, ok, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Cómo se puede hacer mejor? Eh, y básicamente siempre me pregunto, ¿hay una manera mejor de hacer esto? Así que mi carrera ha sido una búsqueda constante de herramientas y metodologías para responder esa pregunta. Excelente. Antes las herramientas que teníamos a nuestra disposición como el análisis de datos o la automatización tradicional eran fantásticas para optimizar lo que ya existía. Nos permitían hacer las cosas más rápido, más barato y con menos errores. Realmente eran herramientas para pulir el presente. Ahora yo creo que cuando empecé a
a meterme más en inteligencia artificial generativa, me di cuenta de que aquí había algo completamente diferente. No solo era una herramienta mejor para hacer el mismo trabajo, vi que la herramienta permitía hacer el trabajo de una forma mejor, distinta. O sea, podemos rediseñar el proceso, ya no es tratar de automatizar un proceso como lo hacíamos antes, sino redefinir el proceso. Entonces, la inteligencia artificial generativa no solo optimiza, también origina, no solo analiza, sino también sintetiza. Ok. Eh, sí, Muy bien, ¿no? Excelente. Fíjate que he seguido tu trayectoria profesional, has sido emprendedor, innovador y has vivido en diferentes países. Ahora has pasado varias décadas en la cuna del conocimiento, en Boston, en ujú, donde precisamente yo fui por primera vez en 2017 a aprender este tema de Industry 4.0 y realmente me di cuenta que no necesariamente están hablando ahí de la tecnología, sino de cómo se va a diseñar el mundo. Y yo quería preguntarte, Gilbert, si hubo algún proyecto o momento clave que definió tu visión, la visión actual que tienes sobre la inteligencia artificial y su conexión con los negocios. claro, no, absolutamente. Y hubo un momento específico que cambió todo para mí. O sea, yo estaba trabajando en una empresa que se llama Tunnel, TWNL, era el cofundador y estaba básicamente a cargo de la parte de crecimiento. Entonces, aparte de las tareas de crecimiento, pues también siempre he sido tecnólogo, entonces me metía mucho a mirar, ok, qué nuevas cosas tenemos que ponerle a la plataforma para resolver los problemas que estamos solucionando para nuestros clientes de una forma mejor. Ok, En particular había un problema que estábamos resolviendo, pero no muy bien para un cliente. Y por casualidad descubrí el término prompt engineering antes de que existiera ChatGPT. Esto fue casi un año antes de ChatGPT. Alguien había puesto un producto en el mercado que permitía entonces dije, ¿esto qué es? Y por curiosidad no tenía ni idea qué es. Entonces dije, lo voy a comprar solo por aprender de qué se trata y descubrí que era prompt engineering y entonces descubrí que existía eh, OpenAI GPT-3 que acababa de salir. La versión 2 no era muy buena, la 3 ya tenía más potencial. Fue la misma que estaba en ChatGPT, pero aquí estamos hablando, ChatGPT salió en noviembre del 2022 y esto era marzo del 2022. Y entonces tenía acceso a los APIs y vi que, pues, ok, puedo construir algo y empecé a jugar para solucionar ese problema y logré una solución mucho más elegante que lo que estábamos haciendo. Y dije, no, esto es revolucionario, se lo mostré al equipo, hice un proceso con esto para demostrar el uso al equipo y alguien de ventas decidió, eso ya existe, lo voy a vender y empezó a venderlo y la gente le empezó a fascinar. Mi socio, el fundador de Tunnel, dijo, no, pero si apenas fue una prueba y le dije, no, pero está funcionando, está veamos qué funcionando. pasa. Wow. Entonces fue algo muy interesante y ahí dije, ¿sabe qué? Voy a cambiar mi rol. Y pues como tenía bastante autonomía de lo que hacía, entonces dije, voy a dejar de ser el Head of Growth o el jefe de crecimiento y me voy a volver el Head of AI, el jefe de inteligencia artificial. Y Ok. ahí entonces empecé a conectar los puntos y a mirar qué más podía hacer con esto dentro de nuestra plataforma. Y entonces identifiqué un montón de cosas y empecé a hacer prototipos, pero obviamente yo no hago el desarrollo completo, solo hacía la parte de prototipos, entonces después tocaba que el equipo de desarrollo se implementara todo bien. Yo lo hacía rápido y no manejaba los edge cases ni nada de eso. Entonces llegó un momento donde definitivamente yo iba mucho más rápido que lo que podían ir ellos, entonces ya había un gap ahí. Y aparte de eso, pues yo escribía lo que aprendía en artículos, a veces en LinkedIn, a veces en otros lados. Y entonces a raíz de eso me contactaron de una editorial británica que se llama Pact, que si quería escribir un libro sobre inteligencia artificial. Entonces nos reunimos, discutimos un par de ideas, una que iba a todo el mundo, que era sobre prompt engineering, que apenas estaba empezando. Esto era, pues, bueno, ya llevaba un año largo desde que había salido ChatGPT, pero todavía la gente no sabía mucho. Bueno, cuando empezamos a hablar, llevaba apenas unos 4 meses, o sea, toma Ok. tiempo escribir el libro. Entonces, después me tomó varios meses escribirlo. Y después de que lo publiqué, dije, no, pues esto es una oportunidad para usar el libro como apalancamiento para lanzar una nueva empresa. Entonces, me salí de Túnel, dejé de trabajar ahí y creé mi propia empresa de consultoría que se llama Intelligent AI, para precisamente dedicarme a eso de lleno. Genial.
Genial, pues qué afortunados de escuchar a una persona que fue de los fundadores, que iniciaron toda esta revolución de los negocios. Y precisamente hablando de revolución, Gilbert, pues quería comentarte que revolución para mí significa un cambio total en la forma en la que pensamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos comunicamos, interactuamos, aportamos y agregamos valor y también cómo intercambiamos riqueza y distribuimos riqueza. Ujú. Entonces, en esta revolución que ya están dando, que no tiene vuelta atrás, desde tu perspectiva, ¿en qué punto real de madurez crees que se encuentra la adopción empresarial de la AI generativa? Bueno, yo creo que estamos en una fase que podemos llamar de experimentación acelerada. O Mm. sea, la mayoría de empresas están experimentando. Si viste, hay un reporte de MIT del mes pasado que dice que el 95% de todas las iniciativas de inteligencia artificial generativa han fracasado. 95%, interesante. 95. Wow. Algunas son fallas porque montan un prototipo y el prototipo funciona y dicen, bueno, ya está listo para hacerlo, pero resulta que hay varias cosas que hacen que todavía no se pueda implementar en producción. Una es, hay lo que se llaman edge cases, o sea, casos en el límite que hay que resolver. Por Ujú. otro lado, hay toda la parte del cambio, la resistencia al cambio dentro de las organizaciones. Entonces, pues si la organización es resistente al cambio, no importa que la solución sea perfecta, pues no va a funcionar porque nadie quiere usarlo. O la gente le tiene miedo porque dice, si lo uso, van a descubrir que ya no me necesitan y me van a echar, y entonces hay el miedo a que pueda dejar de ser indispensable y muchas cosas de estas. Entonces pienso que en este momento estamos en una experimentación acelerada y tenemos que madurar un poco más eso, o sea, seguir experimentando antes de pensar, ok, esto se va a volver ya en producción. Hay casos claros en los que puede llegar a producción, pero hay casos claros en que todavía debemos experimentar un poco más. Ok. Entonces están como los early adopters, básicamente. Exacto. O sea, masivos, porque en este momento todas las empresas están mirando cómo entrar en eso, Ok. Entonces se movieron pero un poquito hacia el mainstream, ¿tú crees? Pero, sí, va a llegar, claro, cada vez se está volviendo más estable, pero por otro lado, algo que veo interesante es que las empresas grandes, pues las grandes corporaciones, contratan a empresas como Accenture para que les hagan las implementaciones. Y Accenture tiene un boom increíble. Las ventas previstas para este año van a ser como de 6 y pico billones de dólares solo en consultoría de inteligencia artificial. Es algo increíble. interesante. Eh, lo curioso es que Accenture a mi modo de ver, es una empresa súper costosa. Pero las multinacionales, las empresas grandes, el que toma la decisión dice, si me voy con Accenture y fallamos, mi posición en mi trabajo no está en riesgo. Pero si me voy con una empresa más pequeña y fallamos, de pronto me pierdo mi Ah, trabajo. Es como, interesante. como contratar a IBM en los años 80. La gente prefería pagar mucho más, pero nadie iba a perder su trabajo por irse con IBM. Entonces hoy en día pasa algo parecido con los grandes y una vez que haya más conformidad o que la gente se sienta más cómoda con todo lo que está pasando, entonces se van a abrir las puertas a más y más empresas de consultoría de distintos tamaños a que trabajen con ellos. Obviamente esos son con los grandes y las medias grandes. Las pequeñas y las medianas no pueden pagar las tarifas que tienen estas empresas, entonces de todas formas tienen que buscar opciones con empresas más pequeñas como la mía, por ejemplo. Ah, buenísimo. Perfecto. Pero, pero para mí tratar de entrar a una empresa muy grande hay una barrera pesante por eso, porque le tienen miedo al fracaso, entonces se van a ir por una empresa que les dé más confianza, no porque lo vayan a hacer mejor, sino por lo que estaba diciendo yo antes. Ujú. Bueno, sí, pero esa la ventaja que te da es que, pues, digamos que en nuestras economías, digamos que el 80% de las empresas son pequeñas o medianas, lo cual pues Claro, da un espectro muy amplio para trabajar de con ellas. acuerdo, de ¿Y acuerdo. qué errores tú crees que cometen estas empresas, medianas, pequeñas o grandes, cuando intentan incorporar inteligencia artificial sin una estrategia clara? Pues hay varios puntos que yo creo. Lo primero es enamorarse de la tecnología y no del problema, ¿sí?
Y eso sucede no solo con esto, sino cuando alguien va a lanzar un producto, generalmente se enamora de su producto y no del problema, y pues aquí pasa lo mismo. Entonces, la gente está implementando inteligencia artificial por seguir una tendencia, pero muchas veces no tienen ni idea cuál es el caso de uso claro para empezar. Ah, Lo otro es intentar replicar un proceso existente, pero con inteligencia artificial. O sea, eh, puede ser que eso funcione, pero están perdiendo la oportunidad para rediseñar, optimizar y transformar todo el proceso por completo. ok. Eh, y entonces, pues eso es un pequeño error ahí. Uno grande, un problema grande es algo que mencioné antes, la falta de alineación con la estrategia empresarial y poder hacer que la estrategia de cambio entre la organización esté alineada con las iniciativas de inteligencia artificial. Sin eso, esto no tiene mucho futuro. Oye, Gilbert, y una pregunta que me hacen los directivos, los dueños, es ¿cómo pueden ellos traducir el potencial técnico que tiene la inteligencia artificial en resultados medibles del negocio? Como puede ser el retorno sobre inversión, la productividad, las ventas o la reducción de los costos o la satisfacción del cliente. Antes de contestar esa pregunta, me faltaron dos puntos importantes en la anterior. Otro de los errores es subestimar la importancia de los datos. Muchas Mm, empresas tienen muchos datos, pero esos datos no necesariamente son de calidad, no están limpios, no están accesibles. A veces tienen datos redundantes, otros que son contradictorios. Entonces, lo primero que hay que hacer, y eso funciona no solo con inteligencia artificial, sino para análisis de cualquier proceso, es mirar a la información que tienen, los datos que tienen y ver qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve y limpiarlos. ok, Y la otra es ignorar la gestión del cambio y el factor humano. Entonces, el hecho de que uno tenga algo con inteligencia artificial no quiere decir que uno deje que la inteligencia artificial haga todo automático. Se necesita, es muy importante considerar en dónde es necesario tener a lo que se llama el human in the loop o el humano en el proceso. ¿Sí? Eso ah, es. Ahora sí, interesante. déjame contestar tu otra pregunta. Entonces, eh, ¿cómo traducir ese potencial técnico en resultados medibles? Bueno, primero es que desde el principio hay que definir cuáles son los KPIs claros desde el principio, o sea, cuáles son las métricas que se verán afectadas. Reducción del tiempo de respuesta en un 30%, aumentar la tasa de conversión en un 5%, lo que sea. Comenzar con proyectos piloto, siempre pensar, no voy a decir, bueno, voy a empezar, esto va a ser lo que voy a hacer, sino empecemos a explorar proyectos piloto. Algo interesante es que hacer un proyecto piloto puede ser muy poco costoso. Yo puedo hacer algo que funcione, no va a estar listo para producción, pero muestra resultados tangibles muy rápido en un periodo muy corto. Entonces uno puede empezar muchos procesos piloto de cosas que sean claves y determinar después cuál es el que voy a seguir porque tiene mejor impacto o por otras cosas. Ok, Entonces, para eso, analizar los puntos de dolor, mapear la cadena de valor. Esto sigue siendo algo que siempre hay que hacer. muy bien. Y luego clasificar las oportunidades, crear una matriz para clasificarlos según el impacto potencial, aumento de ingresos, reducción de costos y cuál es la complejidad de implementación y cuál es el riesgo. O sea, hay cosas que de pronto, si algo fracasa, el riesgo puede ser muy alto. De pronto el negocio se quiebra o si tiene que ver con salud, se mueren algunos pacientes, cosas de estilo que no son aceptables. Entonces, eso también es importante. Muy bien. Excelente. Eso, conectarlo con los indicadores clave del negocio y los mismos con los objetivos de la estrategia. Buenísimo. Correcto. Y bueno, has hablado también el tema importantes que tienen que ver con el factor humano, en este caso el tema del liderazgo y la innovación, el tema cultural. Entonces, ¿tú qué tipo de liderazgo crees que se necesita para impulsar esta transformación real que requieren las empresas hacia la inteligencia artificial? Y esa es una muy buena pregunta. Yo creo que se necesita un liderazgo visionario, pero también tiene que ser pragmático y responsable. A un líder que entienda los riesgos y sepa comunicar por qué es crucial mantener la supervisión humana, el human in the loop en el proceso.
debe ser capaz de definir cuáles son los primeros proyectos en áreas donde el error no ponga en riesgo la seguridad de las personas o la estabilidad del negocio. Ok. Sí, sí, tiene razón para que no tomen demasiado riesgo, ¿verdad? La organización. ¿Mm? Y bueno, ya nos hablabas de los pilotos que nos pueden ayudar de alguna manera a perder el miedo sin gastar mucho ni esperar tanto. Y quería preguntarte si tienes alguna otra sugerencia de cómo pueden los líderes fomentar una cultura que combine curiosidad con experimentación y obviamente también responsabilidad ética. Bueno, yo creo que básicamente fomentando lo que se llaman sandboxes o entornos de prueba seguros, Sandboxes. donde los equipos puedan experimentar sin miedo. Básicamente, yo pienso que el mayor obstáculo a iniciar alguna cosa es el miedo, ¿sí? Entonces, yo lo veo con clientes potenciales, cuando hablo con ellos, dicen, no, esto suena muy bien, pero ¿qué me garantiza que lo que usted me está vendiendo va a funcionar? Entonces, es el miedo y ese miedo frena. Entonces, a veces parálisis, análisis, lo que uno dice que se paralizan por sobreanalizar. eh, y entonces aquí tienen que establecer eso, una cultura de entornos de prueba donde empiecen a perder el miedo. ¿M? Eso, perder el miedo, esa es la clave. Y establecer un marco ético claro también sobre qué tipo de decisiones pueden ser automatizadas y cuáles requieren obligatoriamente que haya una persona involucrada. Ok, eso. Y que queden por escrito, ¿verdad? Me imagino que sean acuerdos escritos. Claro, claro. Sí, es bueno documentar todo. Muy bien. ¿Y tú qué papel crees que juega la empatía y la inteligencia emocional? Ahora estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero la empatía y la inteligencia emocional en este mundo que está empezando a dominarse por la automatización. Bueno, yo creo que esas son partes claves de lo que va a diferenciar eh, el liderazgo humano. Pues básicamente la automatización, como la vemos ahora, no puede replicar la empatía ni la inteligencia emocional. Eso son cosas completamente humanas. La inteligencia artificial tiene que ver más con aspectos, lo que llaman hard skills, no soft skills, Ujú. o sí, no sé cómo decirlo, son palabras que digo más en inglés, entonces no me suenan bien en español. Pero así que yo creo que esas habilidades, como la empatía y la inteligencia emocional, son mucho más valiosas que nunca para el liderazgo y la creación de valor, ahora con la inteligencia artificial. Eso sí, clarísimo. Fíjate que por un lado fomentamos el que los líderes reduzcan la posibilidad de miedo, que también, como decías, que dejen que las personas participen en ejercicios de sandbox, es decir, con ambientes controlados, donde no tengan miedo para fallar. Pero por otro lado, ¿tú crees que la inteligencia artificial, con todo lo que tiene, puede ayudarnos a desarrollar mejores líderes o también mejores equipos? Sí, claro. Lo que pienso es que en el futuro eh, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos. Es como cuando salió la calculadora no nos reemplazó porque antes, bueno, hacíamos cálculos mentales o a mano y la calculadora facilitó las cosas. Y al principio en las escuelas prohibieron las calculadoras porque si no usted no va a aprender matemáticas y pues eso es absurdo. Entonces, lo que pasa con la inteligencia artificial es que va a ser un complemento. En el futuro, los equipos de trabajo van a estar compuestos por humanos y robots. Robots pueden ser en software también, o sea, puede ser un bot o algo así, un chatbot, y van a trabajar en tándem, o sea, en conjunto. Ujú. Y cada uno va a tener sus tareas definidas y el humano se va a apoyar en la inteligencia artificial para poder hacer análisis mucho más rápido y poder tomar decisiones mucho más rápido. Eh, Así que lo que vamos a ver es eso, es una transformación en cómo trabajamos, no es yo versus el AI, sino yo con el AI, ¿sí? Y al Ok. final la gente que va a tener éxito laboral es la gente que entienda y aprenda cómo trabajar en conjuntamente con equipos de humanos y de agentes Me encanta. Me gusta inteligentes. mucho la definición que das de un tema de transformación en tándem, más que una sustitución, ¿verdad? Interesante. Claro, claro. Muy Ujú. bien.
Gilbert, ¿tú puedes compartirnos algún ejemplo concreto de cómo una empresa a las que tú atiendes ha logrado transformar su modelo de negocios gracias a la inteligencia artificial generativa? Sí, claro que sí. Déjame, te cuento un caso muy claro. Es una agencia de marketing digital con la que colaboré, con la que colaboramos, que está especializada en la industria automotriz. Eh, Aquí no solo, en este ejemplo, no solo se muestra cómo la inteligencia artificial optimiza una tarea, sino cómo redefine el valor estratégico de un equipo. Entonces, el reto o lo que era antes, esta agencia eh, tenía lo que yo llamo el dilema del último kilómetro. Ellos manejan las campañas de Google Search, de social, de video, de impresión, de televisión, de todo para sus clientes. Y crearon una plataforma en la que integraban todas las métricas de todos los canales en un solo sitio, en una forma bastante buena. Y crearon además un programa siguiendo reglas, no con inteligencia artificial, para tratar de sintetizar lo que capturaban en, en, en insights o sí, pero eso se les quedó corto y el analista tenía mucho que mirar muchas cosas y decidir si era válido, si no era válido, si había, cuál era más importante que el otro. Aquí no había forma de entender nada de eso. Y además, hay otras métricas que no tienen que ver con las campañas, pero que tienen que ver con la operación del negocio. Por ejemplo, las ventas de carros usados versus nuevos por periodo, cuál era la relación. Entonces les tocaba de todas formas, aunque tenían algo automatizado, tener que mirar en otras cosas manualmente y tratar de unir las dos cosas. Y ahí perdían mucho tiempo. Entonces la solución con la inteligencia artificial generativa, lo que llamamos la transformación, fue para ellos construir un motor de inteligencia automatizado que no era solo un dashboard, sino más un sistema cognitivo. Y básicamente tiene tres partes. Un agendador inteligente, básicamente, que cada mañana analiza todas las campañas del día anterior o del mes anterior, pero del periodo anterior de lo que fuera, todos los días en forma automática. Eh, un motor narrativo, básicamente, después de que integraba todo eso, creaba reportes eh, automáticamente con toda la información para todos los canales, para diferentes audiencias. Ellos tienen varias audiencias. Una es el analista mismo, que tiene que antes creaba todos los reportes y ahora los puede ver y los puede analizar para poder entender lo que está pasando y tomar decisiones con eso. Otro para el gerente, o sea, para el supervisor de estos analistas, para tener una visión de más alto nivel. A él no le sirve todo tan detallado, quiere algo más agregado y un reporte para el cliente final donde no haya terminología técnica ni nada de eso que pueda ser entendible por cualquiera. Entonces, eh, eso es el motor narrativo. Y finalmente un motor de correlación, que es donde pasa la magia. O sea, integra datos del negocio, los informes de los reportes que estaba hablando antes y identifica correlaciones con las campañas y las ventas reales y también con los cambios en las estrategias. Los analistas normalmente toman decisiones de un mes a otro y dicen, bueno, este mes hay que invertir más en este tipo de medio o en este tipo de campaña que en este, pero cuando uno va a analizar los impactos de todas las cosas, toca tener en cuenta las acciones que tomó, entonces aquí también integra eso para el análisis de la solución. Ok, qué Entonces el interesante. impacto del negocio, el después fue eh, que la transformación fue profunda. El analista pasó de ser analista a estratega. O sea, Ujú. liberaron sus mentes valiosas de la rutina. Ahora dedican ese tiempo a pensar estratégicamente y a más creatividad. Eh, Pasaron de la intuición al retorno de la inversión comprobable. Podían trazar una línea clara desde una acción de marketing hasta el resultado final del negocio. Y pasaron de ser reactivos a proactivos. El sistema prioriza los hallazgos críticos, permitiendo al equipo tomar acciones inmediatas para optimizar las campañas. Wow, qué interesante. Me imagino también que eso impactó en la calidad de los leads que obtienen en sus campañas y también en las ventas. Claro, todavía no tengo resultados de cómo, porque lo terminamos este esfuerzo se terminó hace apenas como un mes. Entonces,
Hasta ahora estamos empezando a ver, toca esperar a ver los resultados finales, pero ellos están muy satisfechos. O sea, al final los insights que generan son mucho más valiosos, el sistema los puede priorizar de acuerdo a la importancia que tienen. Entonces ya el analista ni siquiera tiene que hacer eso. Ellos pueden cambiar el orden si quieren, dicen, no, yo creo que esto es, entonces pueden cambiar el orden y hacer otras cosas con una interfase muy sencilla, pero sí, yo espero que les va a permitir manejar muchos más clientes con el mismo número de analistas. Excelente. Bueno, y yo también sé que eres colega, eres ingeniero industrial y conoces muy bien de alguna forma la metodología Lean Six Sigma. Entonces quería preguntarte desde tu punto de vista, Gilbert, ¿cómo se integra la inteligencia artificial, la automatización junto con la metodología Lean Six Sigma para acelerar resultados? Claro que sí. Pues primero yo creo que esta integración es una multiplicación de capacidades. Como dije antes, obviamente uno tiene que poder mapear un proceso para poder mejorarlo, o modificarlo o optimizarlo. Y ahí es donde juega mucho el Lean y Six Sigma 4. O sea, yo lo llamaría el nivel cero o el nivel uno, que es el por qué. Esto sigue siendo la brújula estratégica. O sea, si no tenemos una brújula estratégica, pues de ahí en adelante no tenemos ni idea qué va a pasar. Entonces, Lean y Six Sigma nos permiten eh, definir dónde mirar y qué mejorar para eliminar el desperdicio y reducir defectos, utilizando ahora datos en tiempo real. El nivel 2 o el acelerador, que es la automatización, esto es el cómo básico, esto también ya existe hace mucho tiempo, es herramientas como RPA, eh, que hacen ejecución de tareas repetidas y basadas en reglas que Lean identificó como desperdicio. Es una ganancia de eficiencia directa, pero es una automatización tonta, entre comillas, que solo sigue reglas. Ujú, El nivel 3 es el cerebro o la inteligencia artificial, que es el cómo inteligente y proactivo. Aquí es donde ocurre la magia. O sea, la inteligencia artificial no solo ejecuta, sino que analiza y predice. Un modelo de inteligencia artificial puede analizar miles de variables para predecir cuándo ocurrirá un defecto antes de que suceda. Va más allá de reaccionar, permite la proactividad. Y luego la cúspide o el siguiente nivel son lo que se llama la inteligencia artificial agéntica, que es mejor autónoma. O sea, un agente de inteligencia artificial puede operar dentro de este marco de forma autónoma. Y entonces podemos tener varios agentes que tienen otro agente que es el orquestador y dependiendo de la situación llama a otro agente a que haga tareas y ejecute una acción, calcule un impacto. Y por ejemplo, puede mirar si hay un retraso con un proveedor, podría decir, ok, calculo cuál es el impacto de ese retraso y dependiendo del impacto puede generar una nueva orden de compra a un proveedor distinto. Eh, eliminando ese problema, por ejemplo. Aquí el rol del human in the loop o del usuario, de la persona en el proceso es clave, porque debe diseñar el sistema, establecer los objetivos y auditar las decisiones, pasando de ser un operador a ser un estratega del sistema inteligente. ujú. Wow. Sí, qué interesante, fíjate cómo vas inclusive identificando los niveles y eso te permite también hacer un assessment para definir tal vez qué tipos de proyectos, ¿verdad? Me imagino que tú ya has identificado qué tipo de proyectos o áreas son ideales para iniciar una transformación basada en inteligencia artificial dentro de una empresa en general. Sí, los proyectos ideales, perdón, tienen que cumplir básicamente tres criterios. El primero, resuelven un deben resolver un problema real y medible. El Ujú, segundo es que tenemos acceso a datos de calidad. Y el tercero es que por lo menos en un inicio operan en un entorno de bajo riesgo. Esto es clave. Se debe empezar en áreas donde el error no cause daños a personas o genere grandes pérdidas financieras ni dañarle la reputación a una marca. ujú. Funciones de back office, optimización de procesos internos o herramientas de apoyo a la creatividad son excelentes puntos de partida. A medida que vayamos evolucionando,
cada vez podemos entrar a cosas de más riesgo en la medida que las herramientas se vuelvan más confiables. Hoy en día, obviamente, la inteligencia artificial generativa tiene un problema que es en las alucinaciones. Entonces, cada vez han salido técnicas nuevas para irlas eliminando, pero todavía eso no está completamente exento. Entonces, una alucinación puede hacer que una recomendación que esté dando un sistema haga algo que sea completamente inventado, que no tenga eh, referencia en nada real. Entonces, eso es un riesgo grande. Wow, interesante. Bien, muy bien. Y bueno, otro de los temas que tú tocas en tu libro que es muy interesante es la ética, el humanismo y el futuro. Entonces quería preguntarte cómo equilibrar la eficiencia que ofrece la inteligencia artificial con el sentido humano y ético de las decisiones empresariales, que es una de las preocupaciones más importantes que tienen los líderes o los clientes que reciben productos o servicios de organizaciones que ya la utilizan. Sí, ahí el equilibrio se debe basar en qué tareas hace la inteligencia artificial, qué hace el humano y quién mantiene de todas formas la responsabilidad del proceso. En este caso, el humano tiene que tener la responsabilidad final, la decisión estratégica y el juicio ético deben permanecer en manos humanas. La inteligencia artificial puede recomendar, analizar millones de escenarios y hasta ejecutar una acción preaprobada, pero una persona debe poder auditar, corregir y si es necesario en algunos casos hasta desenchufar el sistema. Wow, súper interesante. Y hablando de habilidades, ¿qué habilidades humanas crees que van a ser las más valiosas en un mundo cada vez más automatizado? Eh, lo que hablábamos antes, la parte de los soft skills, o sea, toda la parte de la inteligencia emocional, de, de- de- del liderazgo, o sea, la AI no va a generar liderazgo, de manejar el cambio, de manejar la comunicación interna para definir cómo deben trabajar los equipos de humanos y AI, que eso va a ser lo que va a pasar, o sea, no es unos contra otros o unos u otros, sino es trabajo continuo, ¿sí? Ok, Eh, de pasar la transición de una implementadora de AI, el humano, a un orquestador de la inteligencia, ¿sí? Hoy en día un líder se pregunta, ¿cómo implemento la inteligencia artificial? En el futuro, la AI será el sistema operativo del negocio, ¿sí? El rol del líder se transformará en el rol de orquestador. ok, Básicamente gestionará ecosistemas híbridos de talento humano y agentes de AI, como estaba diciendo. interesante. Eh, para la inteligencia artificial, la transición pasará de ser una herramienta, hoy en día la inteligencia artificial es una herramienta, a, y yo creo que en unos años será una infraestructura invisible. O sea, hoy interactuamos con la inteligencia artificial como una herramienta explícita, ya sea un chatbot o cualquier otra cosa. En el futuro será una infraestructura invisible y omnipresente. Será como la electricidad, estará integrada a cada proceso de forma nativa. Eh, los sistemas de inteligencia artificial agéntica actuarán en nuestro nombre, tanto en el mundo digital como en el físico. Eh, y para la sociedad habrá una transición de adopción a gobernanza, que es clave. Wow, Hoy el debate se centra sobre entre la adopción y el empleo en el futuro. Una vez que la inteligencia artificial sea una infraestructura crítica, la conversación se moverá inevitablemente hacia la gobernanza. ok, Eh, o sea, tendremos que renegociar un nuevo contrato social de cómo distribuimos el valor y cómo redefinimos el trabajo. wow, qué Esto va a interesante. generar unos grandes debates en el futuro bien interesantes. Por eso le llamamos revolución, ¿verdad? Porque lo cambia todo. Exacto. Muy bien. Interesante que nos das una visión a futuro. ¿Y eso cuándo crees que pase? ¿En un panorama de cuántos años? ¿Cinco, 10? A ¿Cómo? ver, lo interesante es que siempre cuando preguntamos cómo ve qué va a pasar en 5 a 10 años, esto se mueve tan rápido que predecir en qué estado va a estar la inteligencia artificial en un año es casi imposible. Así es. Pensar qué va a pasar en 5 años o en 10 años en términos de cómo avanza la tecnología, no creo que nadie se atreva a definir eso. Eh, Sin embargo, pasar de lo que hablaba, que
que va a ser completamente transparente y que va a vivir en todos los procesos que hagamos y en todo nativamente. Estoy seguro que eso va a pasar posiblemente en 5 años ya lo podamos ver. Eh, pero predecir, predecir el futuro es muy difícil, sobre todo con algo que cambia tan rápido. Es interesante porque aquí en Boston hay una conferencia anual en MIT que se llama The AI Summit, que lleva 4 años, se hace en abril 15 cada año, y al principio, los primeros 2 años era por invitación, después ya lo abrieron al público, y yo tuve la fortuna de ser invitado desde las primeras veces, y ahí cuando empezó, era uno de los tópicos, era, bueno, ¿cómo ven esto en 5 años? Y pues ahí todo el mundo decía, es imposible ver cómo va a pasar, y lo que predecían a un año tampoco fue. En un año se avanzó mucho más de lo que estaban esperando que pasara porque va cambiando demasiado rápido. Y la tasa de cambio se sigue acelerando. Entonces, es bien interesante porque no tenemos ni idea qué va a pasar. Ahora, el riesgo que yo veo es que hay una brecha entre la gente que está aprendiendo de AI, está aprendiendo a usarlo, y la gente que ni siquiera lo ha explorado. Uno dice, uy, mire, ya OpenAI tiene 800 millones de usuarios, y bueno, el mundo tiene 8 billones de personas, 8.000 millones. Solo el 10% está usando a nivel básico la inteligencia artificial. Cuando dicen esos 800 es gente que está usando ChatGPT para hacerle una pregunta aquí y allá, pero no para crear Así es. ninguna solución en particular. Entonces, con un cambio tan rápido, la adaptación de la mayoría de la gente que no tiene acceso a enterarse de las cosas, o de pronto tiene acceso pero no tiene interés, hace que la brecha se vuelva cada vez más grande. Entonces, eso es algo que no sé qué va a pasar en ese aspecto. Pero estaremos pendientes y seguramente podemos ir actualizando esto que hemos hablado contigo en una siguiente ocasión que nos permitas seguir pues aprendiendo de ti, porque como dices, va avanzando tan rápido que lo que podemos decir hoy posiblemente en un mes o algo ya cambió totalmente, ¿verdad? Correcto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría pedirte un consejo que pueda ser inspirador para quienes ven este podcast. Este consejo puede ser dirigido para estudiantes, para líderes, emprendedores o personas que ya trabajan en organizaciones y quieran empezar a integrar la inteligencia artificial en sus vidas, en sus organizaciones, pero aún no saben por dónde comenzar. Bueno, lo primero es comenzar con algo como ChatGPT. Empiecen a jugar escribiendo prompts y viendo las respuestas, y empiecen a sentirse cómodos con eso. Luego empiecen a buscar herramientas sencillas para poder hacer un poco más, y exploren, no les dé miedo explorar. Eh, si lo hacen a nivel experimental, primero es algo que es económico de hacer. Hay muchas, por ejemplo, si tienen una cuenta de Google, uno puede tener una cuenta gratuita de Google, por ejemplo, de Gmail. Si tienen una cuenta de Gmail gratuita, tienen acceso a Google Gemini, sí, en español, Gemini, y ahí uno puede hacer un montón de cosas sin costo, inclusive multimodal, o sea, uno puede generar imágenes usando Gemini, puede analizar imágenes, puede analizar videos de YouTube sin tener que saber programar nada ni hacer nada que sea complejo. Sencillamente le digo, le puedo poner el link al video de YouTube y le digo, resúmamelo, hágame un análisis o lo que quiera preguntarle, o tomar un documento PDF y decirle, resúmame este, o hacerle preguntas al documento. Eso lo pueden hacer sin hacer nada más. Obviamente, si quieren tener 10.000 documentos y hacerles preguntas a eso, tienen que crear una solución alrededor pues más compleja, pero empiecen con lo sencillo, y a medida que se van poniendo, sintiendo más cómodos, pueden explorar nuevas cosas. Eso Genial. es básicamente una mente abierta de experimentación. Y esto no es muy intimidador porque usa lenguaje natural, entonces uno sencillamente le dice lo que piensa, y bueno, hay que aprender a hacer las preguntas, y en eso se basa mi libro de prompt engineering, cómo escribir los prompts en forma que lo que uno le pregunta le permita a uno tener respuestas muy concretas y no muy generales.
Exacto. Y de hecho, eso es lo que iba a mencionar precisamente, que en esto que decías, descubran, exploren, experimenten. Yo quería agregar precisamente el que lean tu libro, porque pues no nada más es como escribir a ver qué nos dice el robot o la inteligencia artificial, sino también es saber cómo escribirlo, cuál es la estructura, cómo se crea el contexto. Y ahí es en donde viene el valor, el tesoro que tiene tu libro, ¿no? Unlocking the Secrets of Prompt Engineering. Cómo escribir esos prompts. Eso Correcto. que le pedimos para tener mucho más impacto, no nada más saber qué se me ocurre, sino con tu libro creo que los que las personas que nos escuchan ahora pueden aprender cómo hacerlo de una manera más eficiente, más práctica para obtener el mejor resultado. Sí, correcto. Obviamente el libro ya tiene casi 2 años. Pues salió en enero del año pasado y pues lo estuve escribiendo, lo terminé de escribir en noviembre del año antepasado, o sea, ya hace casi 2 años. Eh, Así que algunas cosas pues han evolucionado, pero los conceptos básicos siguen siendo los mismos. Y lo otro que tiene el libro que creo que es bastante útil es que hay muchos ejemplos en distintas industrias, en derecho, en educación, en programación, en otras áreas, que en contenido, que siguen siendo válidas. O sea, obviamente la calidad de las respuestas que uno obtiene hoy en día con los modelos nuevos es mejor que lo que se obtenía en esa época, pero los principios siguen siendo los mismos. Claro, sigue siendo de mucha utilidad. Bueno, finalmente, Gilbert, ¿en dónde pueden las personas que nos escuchan seguir tu trabajo, tus publicaciones y también aprender más sobre cómo pueden optimizar sus proyectos actuales? Bueno, me pueden seguir en LinkedIn. Si buscan por mi nombre, Gilbert Mizrahi, me encuentran. Mi empresa se llama Intelligent AI, entonces también pueden ir a la página de Intelligent AI. Ahí tengo un Substack. Si entran a la página, ahí pueden ver el Substack y ahí tengo una publicación que hago a veces seguido, a veces publico 3 días seguidos y después no publico en un mes o lo que sea. Tengo que volverme, en eso tengo que ser un poco más riguroso y tratar de ser más frecuente, pero, pero sí, a veces es difícil porque tengo las responsabilidades de los proyectos, entonces me queda menos tiempo a veces, pero tengo que ponerme más las pilas ahí, como decimos, para ser más permanente. Y creo que dentro de poco voy a empezar a hacer más videos en YouTube enseñando cosas que he aprendido, que no veo que nadie más esté haciendo o que haya transmitido. Entonces puede ser interesante. Sí, buenísimo, pues muchísimas gracias. Gilbert, ha sido realmente un verdadero placer conversar contigo. Gracias también por compartir tu visión, tu energía, tu experiencia y sobre todo, qué ves hacia adelante, hacia el futuro. Estoy seguro de que esta conversación pues, va a inspirar a muchos estudiantes, muchos líderes, a muchos ingenieros, pues a que puedan ver la inteligencia artificial, como dices, ya como un sistema que estará implícito en nuestras vidas de ahora en adelante, no solo como una herramienta tecnológica, sino también como una oportunidad para construir un futuro más inteligente, más humano y también más sostenible. Muchísimas gracias. Claro que sí. No, a ti muchas gracias de nuevo por invitarme. Esto ha sido muy agradable esta charla. Ujú. Y bueno, también la gran oportunidad que nos dio conocernos por una muy buena casualidad, casi que pienso que es como que Dios nos puso en el camino para conocernos y dar a conocer este conocimiento tan valioso a más personas.